acompañemos en esta mañana este pensamiento. Amén. Proverbios 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Repito, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La palabra que hoy quiero compartir con ustedes, le puse por título, quedan advertidos. Porque este versículo es una advertencia de parte de Dios para dos tipos de gente. Esto es una advertencia de parte de Dios. Y entonces, pues, a mi modo de entender, a medida que vayamos desarrollando el sermón, un título adecuado es este: quedan advertidos, tanto los unos como los otros. Entonces, hay varias versiones, buscando en varias versiones de este versículo, hay una que decía, el hombre prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. En otra versión dice, el hombre precavido ve el mal y se esconde. En otra dice, el hombre prevenido ve que viene la desgracia y se pone a seguro. Y en otra que me pareció también muy, muy interesante, dice, el hombre sagaz ve el peligro y huye a esconderse. Ahora bien, en todas estas versiones de este pasaje bíblico, se repiten tres elementos que tienen por poner a nosotros varios elementos que nos tienen que poner a reflexionar, ¿vale? Hay tres elementos que se repiten. Primero, hay un aviso de parte de alguien. Alguien da un aviso. No se especifica qué aviso es, pero sí que es un aviso muy importante, y ahora lo veremos. Segundo, hay alguien que lo recibe, que pone sus oídos atentos a ese aviso. Y hay alguien que pasa de ese aviso, que no hace caso a ese aviso y que recibe un daño. Bien, aquí nos está hablando, si vas tú al hebreo y miras dentro del contexto y el por qué Salomón está diciendo esto, él está advirtiendo aquí a toda la humanidad. Está advirtiendo del mensaje de Dios. Y está advirtiendo de un mensaje que lleva consigo salvación para aquellos que lo reciben y condenación para aquellos que lo rechazan. Entonces, este mensaje a través de todos los tiempos Dios lo ha dado. Desde que Adán y Eva cayeron en el Edén, Dios ya había dado un mensaje, había dado una forma, había dado un porqué, una razón, y también había dicho y especificado claramente dónde y cómo debemos de seguir ese mensaje. El hombre cayó, pecó contra Dios y lo primero que hizo, ¿qué fue? Esconderse. Pero no fue huir a un sitio seguro, sino que huyó a un lugar donde Dios no le había dicho que se escondiera, porque tuvo vergüenza. Lo segundo que hizo fue vestirse de hojas, que nos habla de la propia justicia humana, tratando de ocultar y tapar su pecado con su propia justicia. Pero Dios lo llama de ese escondite. ¿Dónde estás tú, hombre? Y lo saca de ese lugar, de su seguridad, de su propia justicia. Y le dice, quítate esas ropas. Bueno,
esos vestidos que hasta has hecho con esas hojas. Quítate tu propia justicia y vístete con estas pieles que yo te voy a dar. Y Dios lo vistió de su propia justicia, de pieles de animales. Y esto nos habla que antes de ofrecer esas pieles, tuvo que haber un sacrificio de esos animales para coger esas pieles y vestirlos con la justicia de Dios. Entonces, ese mensaje fue trasladado de padres a hijos a través de todas las generaciones. Hasta el día de hoy. Dios planificó, ejecutó un plan desde la eternidad. La divina Trinidad ejecutó ese plan hasta llegar el cumplimiento de ese plan que sería en la persona de Jesucristo. El Cordero inmolado de Dios para salvar a la humanidad. Y ese plan, ese aviso, le fue entregado a la iglesia, es decir, a nosotros. Nosotros hemos sido y somos los portavoces, hemos sido los donde se ha depositado ese aviso, y hemos sido nosotros los elegidos para proclamar ese aviso. Entonces, si bien en la antigüedad hay un aviso que dar de parte de Dios, en la actualidad hay un aviso que dar ese Dios a través de su iglesia. Dios sigue dando ese aviso a través de su iglesia. ¿Y qué aviso es? Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 16, se nos dice que id, ¿no es verdad? ¿Esto lo tenemos? ¿No lo tienes ahí? No está. Vale. Pues en Marcos 16, ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un mensaje que dar al mundo. Es el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo es este mensaje? ¿Por qué se nos fue dado? Porque Dios así lo quiso, porque este es el plan de Dios para la salvación a la humanidad. Entonces, en el mensaje, escúcheme bien, porque aunque hay mucho que hablar y mucho que decir todo esto, yo lo he tenido que resumir lo más posible para que lo entendamos. ¿Ok? En el mensaje del Evangelio de Jesucristo, ¿ok? Es un mensaje que habla de pecado. Romanos 3:23, ¿está? No está. ¿Está? ¿No está? Está complicada la cosa, ¿no? Vale. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Por consiguiente, el Evangelio de Jesucristo lleva consigo ese mensaje de decir al mundo que todos, los que estamos aquí y los que están fuera, hemos pecado. Que por lo tanto hay que arrepentirse. Tenemos que hablar de arrepentimiento. Búsquenlo en el libro de los Hechos, por favor. ¿No podemos ir más rápido con los versículos? Vale, ok. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que venga delante del Señor tiempo. Entonces, el primer mensaje de la iglesia, el primer mensaje que da la iglesia es Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Ven a Cristo que Él te quiere ayudar. Ven a Cristo que Él te quiere sanar. Ven a Cristo que Él te quiere bendecir. ¿Fue ese el primer mensaje? No. El primer mensaje está claro. Arrepentíos. Hay un acto. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia. Hemos pecado. Por lo tanto, nos tenemos que arrepentir. Ese es un mensaje, un evangelio que confronta a la gente con su pecado, que confronta al mundo con una actitud que va en contra de las leyes y los mandamientos de Dios. Y por lo tanto se tienen que arrepentir. Que cuando nos arrepentimos, ¿qué hay? Vida nueva. El que está en Cristo, pongan el versículo por favor.
No, tampoco está. Vale. Y el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es la parte de este evangelio, que cuando lo aceptas, que cuando lo abrazas, Él te cambia, que cuando te arrepientes de tus pecados, Él te da nueva vida a través de su Espíritu Santo. Y somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Amén. Y que también debemos entender en este mensaje, en el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es que hay eternidad. Hay eternidad. Hay un lugar llamado cielo, el cual es eterno, y hay un lugar llamado infierno, el cual es eterno. ¿Y por qué se especifica eso? Pónganlo en esto, o tampoco está el versículo. No, la cita no, porque se las di a ellos y yo me quedé sin la cita. En Mateo no está tampoco el versículo. Vale. Y si alguno no recibe ni se ríe, no. Vale, ok. Aquí lo que está diciendo en este versículo dice, y unos irán a la vida eterna y el otro irá a la condenación eterna. Unos irán a la vida eterna y otros irán a la condenación eterna. Entonces, si alguien te pregunta, eso fue una pregunta teológica que me hicieron a mí en el seminario para comerte el coco durante semanas y tal. Y entonces me dijeron, ¿en qué se parece el cielo al infierno? ¿En qué se parecen? Y entonces dice que solo hay una cosa en la que se parecen. Hay una sola cosa en la que son igualitos. En que los dos son eternos. Para la eternidad. No te equivoques como algunos procesan por ahí, que puedes salir del purgatorio pagando misas o pagando dinero. No, amigos. El infierno es eterno. Una vez entrado allí, no puedes salir. Entonces, este es el mensaje. Este es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y este es el primordial empeño, empleo, fuerzas y todo en lo que la iglesia se debe gastar y desgastar. En llevar este mensaje al mundo. En que todos hemos pecado, en que necesitamos arrepentimiento, en que Cristo nos da nueva vida y que hay un cielo y un infierno. Eso son cosas inmutables, que no se pueden cambiar, que no se pueden obviar. Hay otros que pretenden dar un mensaje muy positivista, donde ni el pecado, ni el arrepentimiento, ni el infierno está en sus predicaciones. Simplemente dice, a ver cómo dicen muchos por ahí, por desgracia, ellos ahora no, hace tiempo ya que han puesto un eslogan. Lo han puesto y lo han con luces de neón y lo han puesto a bombo y platillo. Y cuando te hablan a ti te dicen, mira, ¿no es mejor atraer a las moscas con miel o con vinagre? ¿Con qué se trae mejor a las moscas? ¿Con miel o con vinagre? Y ellos dirán, con miel, hermano, con miel. Entonces, ¿por qué usted no lanza un mensaje de dulzura, de ternura? ¿Por qué usted no muestra compasión? Como si el mensaje de Cristo ya no fuera compasivo. ¿Me entiende? O sea, el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio compasivo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Qué más compasión que esa quieres? Pero esto dice, no. Usted evite hablar y no confronte. Hágame el favor de no confrontar a la gente con su pecado. Tiene usted, tráigalo a la iglesia, usted dígale, Cristo te ama, Dios tiene grandes cosas para ti, Dios te va a bendecir a tu familia, te va a prosperar. Pues claro que sí, y Dios lo hace, etcétera, etcétera. Y una vez que esté en la iglesia, hermanos, pues ya el Espíritu Santo se encargará de convencerlo. Eso es lo que se predica.
desde muchos púlpitos. Y yo me imagino, no me imagino de dónde sacarán esta artimaña, esta forma de predicar el Evangelio. Porque si miras la palabra de Dios, si miras la palabra de Dios, no el mundo evangélico, sino si tú miras la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo siempre fue un Evangelio que confrontaba a la gente con su pecado. Le decía, estás perdido. Jamás ninguno de los apóstoles y de todos sus seguidores desde el primer siglo hasta ahora que han predicado el Evangelio de Jesucristo, jamás predicaron otro evangelio que no fuera la denuncia de que el hombre estaba yendo en contra de Dios y que por lo tanto necesitaba arrepentirse. Ese evangelio le costó la vida. Murieron devorados por los leones. Vete, pregúntales. ¿Por qué no vas y le preguntas si pudiera retroceder? Y aquellos que estaban en las cárceles a punto de ser devorados por Dios, ¿por qué no vas y le pregunto a esos que proclaman este evangelio de que Dios te ama y tiene bendiciones para tu vida y una próspera vida? ¿Por qué no fueron y le predicaron a esos? Dios tiene grandes cosas para ti. Y al otro lado estaba el león esperándoles para ser devorados. Qué gran evangelio, qué gran prosperidad tenía Dios para ellos. Que prediquen ese evangelio en África, donde se están muriendo de hambre. En la India. Que prediquen que tienen grandes cosas para ti en los países comunistas y autoritarios. Donde la mitad de sus siervos, de pastores y de cristianos, pasan la mitad de sus vidas encarcelados, maltratados. Pero para ellos sí Dios tiene un gran futuro. Pero bien dijo Cristo, para callar la boca de esos necios, de esos proclamadores de vanidades. Por mi causa os perseguirán. Por mi causa os maltratarán y dirán un montón de cosas en contra vuestra. Esa es la realidad del Evangelio de Jesucristo, mi Salvador. Entonces hay un mensaje que dar. Y ese es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Otros proponen que no, que hay que seguir con la miel. Y por lo tanto, yo hago una pregunta a modo de reflexión. Y aunque sé que voy a poner el dedo en la llaga, como me están grabando, y sé que esto se va a ver, por no sé dónde, hasta dónde va a llegar esto, como sé que voy a meter en la llaga, quiero ser muy claro y específico para que no hayan dudas. Si yo te hiciera una pregunta y te dijera, hoy en día, en el siglo XXI, ¿por qué es más conocida la iglesia evangélica en el mundo? Dígame usted. Te lo voy a decir. Por las buenas obras que hacemos a la sociedad. Tenemos un montón de ministerios. Y ahora están diciendo, ¿está en contra usted de eso? No, a mí no me vas a coger. Pues claro que sí, que apoyo, y evidentemente Dios apoya los ministerios que se levantan para, por ejemplo, el hermano Carmelo y Barbarita con los drogadictos, los ministerios que se levantan en los asilos de ancianos, en las cárceles, yendo a las calles, en definitiva, en todo eso. Y apoyamos a la sociedad. Y Dios dice que la apoyemos. Es más, Dios dice que oremos por las autoridades de este mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso está bien. Todo eso está muy bien. Y hay que seguir haciéndolo. Y hay que seguir apoyándolo. Pero
Pero la primera razón, la primera por la cual Dios puso la iglesia en este mundo es para predicar el evangelio de su Hijo Jesucristo. Esa es la primera razón. Todo lo demás es secundario, por muy bueno que sea. Estamos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo. Y luego usted haga todo lo que Dios le ponga en su corazón. Ayudar a que usted quiera que le ayude. Y gloria a Dios por lo que Él levanta a través de su iglesia. Pero no nos confundamos. Lo primero es lo primero. Entonces tenemos el aviso. Ahora tenemos el avisado, el segundo personaje aquí. El avisado que recibe el mensaje y se esconde. El avisado ve el mal y se esconde. No como Adán y Eva, que huyeron a esconderse, que es diferente. Estos se esconden. ¿Y dónde nos escondemos los avisados? En Cristo. Me voy a refugiar en Cristo, porque ese es el refugio que Dios ha puesto a toda la humanidad. El refugio para salvarte de lo que ha de venir, de la ira venidera que se va a manifestar en este mundo, es Cristo. El único que nos puede salvar y proteger es Cristo. El único que nos puede dar paz y seguridad, a pesar de todo lo que está pasando, es Cristo. Solamente en Cristo. Él es mi refugio y ahí me voy a esconder. Mi salvación está en Cristo. Vivo y dependo de Cristo. Cuando yo me escondo en Cristo, tengo salvación y vida eterna. Y Dios, poco a poco, formó, te llamó a ti, me llamó a mí, llamará a otros de afuera. Y así poco a poco, ¿qué se formó? La iglesia. Primero fueron 12, después fueron 120, después fueron 3,000, después fueron 5,000. O al revés, 5,000 y después 3,000. Y así poco a poco se fue formando la iglesia. Y somos nosotros los que debemos de llevar ese mensaje. Nuestra labor principal es llevar el mensaje al mundo perdido. El centro de nuestra labor debe de enfocarse hacia afuera y no tanto hacia adentro. La iglesia debería ser un lugar donde recargamos las pilas. Y no un lugar donde vengo a llorar y a desahogar mis penas. Cuando yo entiendo de que yo soy portador de ese mensaje, cuando yo entiendo de que yo soy portador de ese mensaje, entonces me afirmo. Entonces, miremos ahora lo que dice Efesios 1 del 17 al 22. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. A ver, ¿estoy bien? Sí, ¿no? Sí. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales y sobre todo principado, autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A su iglesia. Todo lo que hizo el Señor, todo el sacrificio, todo lo que eso conlleva, todo lo que ha sido aplastado, el poder de Satanás, el poder sobre el pecado, sobre todo potestad, demonio y autoridad y sobre todo nombre que se nombra en este cielo, todo eso Dios lo puso debajo de sus pies. Lo aplastó. No hay nadie más grande que yo.
No hay autoridad, no hay demonio, no hay otro nombre, no hay otro Dios, no hay otro ser en todo este universo más grande que yo. Y Él lo aplastó. Y una vez aplastado, una vez ahí deteriorado, todo lleno, ahí, en los pies, Él lo cogió. Esto ya no tiene poder ni autoridad sobre mí. Pero luego lo cogió y dice, y tampoco sobre ti, iglesia. Y tómalo. Y nos lo dio. Dios nos dio esa autoridad, ese dominio, ese poder, para poder vivir como Él quiere que vivamos, mientras proclamamos su santo y bendito evangelio. Hay poder en el nombre de Cristo. La iglesia debe ser un lugar donde recargamos las pilas. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia. Entonces entiendo y comprendo de que si yo formo parte del cuerpo de Cristo, amén, ahora vamos a hacer algo bueno. Si yo formo parte del cuerpo de Cristo, yo tengo que saber, escúcheme bien, los muy santos, los muy introvertidos, aquellos que no quieren que se metan en su vida. Escúcheme bien, usted si son de esas personas y dice, en mi vida no se mete nadie. Escúcheme bien. Si usted ha entendido el mensaje del Evangelio de Jesucristo, la Biblia dice que usted y yo pertenecemos a una familia. A ver. No, yo con la mía tengo. Yo no necesito más familia que la mía. Pero entonces usted no ha entendido el Evangelio de Jesucristo. Usted pertenece al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ahora, los matrimonios no. Mire a otra persona que tenga usted al lado. Mírenla, venga, echen un vistazo. Miren para allá, a mí no me miren, que soy feo. Vale. De esa persona, la Biblia, el Evangelio de Jesucristo dice que usted es responsable. La Biblia dice que usted tiene que llorar con los que lloran, reír con los que ríen, sufrir con los que están sufriendo, amarles, bendecirles, llenarles de vida, de la vida que Cristo les ha dado. Por lo tanto, ¿dónde cabe? Enfócame bien porque esto quiero que lo escuchen. ¿Dónde cabe que usted siendo hijo de Dios, perteneciendo a la iglesia de Jesucristo, entre por esa puerta, salga por esa puerta, no salude a nadie, no quiere saber nada de nadie, sino que vengo a recibir la bendición de Dios? ¿Dónde está esa vida? Usted no ha entendido el Evangelio de Jesucristo. Viva la vida de Cristo. Ame, llore, pelee, batalle, gócese con los que se gozan en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Gloria a Dios. Vale. Y por último, bueno, sí, vamos a darlo. Me estoy pasando de tiempo. Ya voy, hermano. Yo sé que hay hambre, pero yo ya voy a terminar. Romanos 15:19. Como saben, a mí me gusta mucha Biblia. La Biblia es la que habla, la palabra es la que habla, la que golpea. ¡Tan! Y te despierta. Aleluya. Vale, dice aquí, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico y todo lo llenado del Evangelio de Cristo. El avisado solo tiene un deseo: llenar este mundo del Evangelio de Jesucristo. Este era el deseo profundo de Pablo.
Este era un hombre que entendía y sabía por qué Dios lo había puesto en la iglesia, en este mundo, para predicar el reino de Dios. Y los segundos que menciona esta Biblia, tenía otras cosas que decir, pero sé que es mucho, pero bueno, otro día será. Hermanos, la mitad de cosas que hacemos en la iglesia, por no decir el 80%, ¿para quién es? Usted dígame. Cualquier evento, usted ahora piensa en cualquier evento. Ahora dirá, este está en contra de los eventos de la iglesia. No. Pero eso es a modo de reflexión. ¿Para quién es? Para nosotros. Que vale que después de que usted diga, bueno, pues invite, vale, yo invito. Pero la mayoría de cosas que hacemos en la iglesia es para nosotros. Para nuestro contentamiento, para estar bien con el Señor. Pero Cristo bendito, ¿hasta dónde vamos a llegar a continuar con esta actitud? Yo, Señor, más. Incluso le estamos, escúcheme bien, y a ver si los que están por ahí viéndome me sacrifican. Pero tengo que decirlo porque me duele. Hemos estado haciendo tanto yo, hermanos. Señor, dame, ayúdame, Señor, ¿verdad? Que eso está bien, pero eso debe ser una ínfima parte. Pero nos hemos vuelto tan yo, que escúcheme bien, y esto lo digo a modo de reflexión, que le estamos quitando la gloria a Cristo en la alabanza. Escúcheme bien. Dios en su misericordia toca y llena y hace cosas maravillosas. Pero si te fijas bien, solo que reflexiones. La mayoría de los coritos que cantamos, es hacia nosotros. Señor, lléname. Señor, bendíceme. Señor, estate conmigo en el desierto. Y yo te bendeciré a tus hijos y los hijos de tus hijos. Y son promesas que clamamos. ¿Pero para quién son esas promesas? Para mí. Si examinamos la Biblia, la verdadera actitud es que yo vengo a este lugar y vengo a adorar y a honrar a Cristo por lo que ha hecho por mí. Y si vengo triste, y si vengo cargado, y si vengo luchando contra el pecado, la Biblia me dice que la única manera, lo dice la Biblia, y el salmista, escucha, lee los salmos, y el salmista dice que la única manera de yo sentirme libre no es pidiéndole a Dios, es dándole gloria y honra a Él. Declarando su señorío, declarando su poder, declarando su autoridad, y su sanidad, aunque me esté muriendo, aunque esté en las últimas, yo seguiré proclamando el nombre de Cristo y lo bendeciré, no por lo que yo soy, sino por lo que es, por lo que ha hecho por mí. Y como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Él es el digno, Él es el que se merece la gloria y la honra, esté yo como esté. Pero venimos al culto y lo primero que queremos escuchar es: Señor, no sé, ahora que vengo, sé que está sobrando, aunque no lo vea, está sobrando, y todo esto está bien, y Él rompe las cadenas, bien. Todavía llevo 42 años en el Evangelio. Escúcheme bien, 42 años en el Evangelio. Y como no puedo irme más lejos, me quedo aquí en Canarias. Todavía no he visto en ninguna iglesia
que se propongan los músicos, ellos que son santos y están a un nivel superior, que es lo que se prodiga ahora, que ellos son santos y están en un nivel superior, pues esos músicos todavía, esta iglesia no, a mi iglesia no me la toque, pero todavía no he visto que se propongan tener todo un mes, no le pido más, 4 domingos, donde en todos y cada uno de sus cultos solo se alabe a Cristo por lo que Él es. Que no haya ni un corito que hable acerca de mí. Que no haya ningún corito que le diga pídeme o dame, Señor. Os desafío a eso. Que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Que Él la reciba, pero como Él se merece, no como tú y yo pensamos que debe ser. Y por último, están los que pasan y reciben el daño. Estos son los que han rechazado de forma voluntaria el Evangelio de Jesucristo. En Mateo 10, 14, que ya lo hemos ahí, la Biblia habla que cuando usted y yo vayamos a predicar y no lo reciben, en aquel entonces, sacúdese el polvo de sus sandalias, dijo Cristo, y fuera, y lárguense, y váyanse a otro lugar. En Hechos capítulo, es que hay mucho, Hechos capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban, contra él. Esteban estaba predicando el Evangelio y los duros de corazón no podían recibir la palabra. ¿Por qué? Estaban mal. ¿Por qué? Porque no era miel. ¿Me entendéis? No era miel. Le estaban hablando del verdadero Evangelio. El Evangelio de Jesús, el que confronta. En Romanos capítulo 2, versículo 5, también ahí podemos tener otra cosa. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, no es de todo la fe. Hay corazones duros que no recibirán la palabra. Pero también queremos decir que hay de fuera y por fe Dios tiene aún mucho pueblo por rescatar. En Efesios capítulo 4, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué hay ignorancia en ellos? Por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Y por último, aquí en segunda de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Me entendéis? Estos son los que pasan, o sea, oyen el Evangelio de Dios y dicen, esto no va conmigo, esto no va conmigo. Y Pablo luego da una lista. En una de sus cartas Pablo da una lista acerca de la generación que se avecina a este mundo. Ingratos, desobedientes a los padres, soberbios, altivos, implacables, sin misericordia. Pablo da una lista ahí de la generación que se viene encima a este mundo. ¿Por qué? Porque no se complacieron en la verdad, sino que decidieron complacerse en la injusticia. Termino y concluyo diciendo
Los músicos pueden pasar. Pasen ya los músicos, por favor. Concluyo diciendo que debemos advertir al mundo del estado espiritual en el cual están, de las consecuencias tan profundas que va a tener para ellos el desprecio a Dios. Y sobre todas las cosas, debemos advertirles de que Dios los ama y que ha mandado a su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pongámonos en pie. Amén. Y vamos a cantar este coro, este canto, ¿ok? Y entendamos y comprendamos, queridos hermanos, tenemos una labor principal que hacer. A mí me encanta, de verdad, cuando veo gente haciendo cosas por el Señor, creando métodos y formas y de cómo llegar a través de cuidados a la sociedad, con los centros de rehabilitación, con otras ideas de ancianos, de ir a las cárceles y tener un programa para los presos. Todo eso está bien. Lo de el pastor Ángel Manuel con lo de la guagua para apoyar a todos los indigentes y asearlos, todo eso está bien y Dios lo está apoyando. Pero mi primera labor en mi casa, en el trabajo, en los institutos y colegios, en la calle, con mis vecinos, es proclamar el mensaje de Jesucristo. Que Dios les bendiga.